Bien, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las aplicaciones de las leyes de Kirchhoff al estudio de los circuitos eléctricos. ¿Ok? Para ello, he creído conveniente traerles el siguiente ejercicio, el siguiente problema, el cual ya contempla fuentes de voltaje dependientes de voltaje, como es en este caso. Si tú te das cuenta, aquí tenemos tres fuentes de voltaje, dos de ellas independientes, la de 5 y la de 3 voltios, y una de ellas una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Entonces, ¿cómo poder trabajar con estas fuentes de voltaje dependiente de voltaje? Voy a agrandarlo, quién sabe, un poquito más. Bueno, lo voy a dejar aquí. Muy bien, entonces, vamos definiendo primero las mallas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la malla número uno, por conveniencia he considerado la malla número uno aquí, y aquí tenemos la malla número 2. ¿Ok? Malla uno, malla 2. Muy bien. Voy a definir la corriente, en este caso por convención, lo defino en este sentido, ¿ok? En sentido horario. Entonces lo defino así. Corriente I sub 1 en la malla 1. Vamos ahora con la corriente I sub 2, en este caso estaría en la malla número 2. ¿Ok? Corriente 1, malla 1, corriente 2, malla 2. Muy bien. Entonces, fíjate que en este caso, esta fuente de voltaje 2V de X depende del voltaje que pasa, el voltaje que está presente en la resistencia de 4 ohmios, la que está en medio de estas dos mallas. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Muy bien, ya aquí nos está indicando que este voltaje es una caída de potencial, ¿cierto? Más menos. Entonces, si yo sigo el sentido de la corriente, por ejemplo, yo le voy a poner aquí la corriente 2 de verde, entonces esta corriente 2 está pasando de menos a más en esta fuente de voltaje, ¿cierto? Corriente 2 le voy a poner aquí. Cuando pasa por esta fuente de voltaje dependiente de voltaje, pasa de menos a más, también será aquí, y sub 2. Y cuando llega a esta resistencia, lo atraviesa o lo pasa, justamente la corriente pasa de esta forma, ¿no? Corriente I sub 2, ¿ok? Muy bien. Luego sigue su camino, pasa por esta resistencia, etcétera, ¿no? I sub 2, muy bien. Vamos ahora con la corriente 1 en la resistencia, perdón, en la malla número 1, lo voy a poner de naranja. Sería entonces aquí corriente 1, pasa de más a menos en la fuente de voltaje de 3 voltios, sería aquí también la corriente 1, ¿cierto? Y aquí estaría la corriente 1 y cuando pasa por la resistencia de 4 ohmios pasa de esta forma, de abajo hacia arriba. Acá estaría la corriente 1. Pero fíjate en algo, mira, ve, el signo del voltaje en la resistencia de 4 ohmios te dice que es más menos. Significa entonces que la corriente resultante, ya habíamos mencionado anteriormente que cuando pasan dos corrientes en una resistencia, se obtiene la resta para obtener la corriente resultante sobre esta resistencia de 4 ohmios. Entonces, voy a poner aquí que la corriente de amarillo, digamos así, es la corriente resultante. Es una corriente prima, digamos, ¿no? Entonces, esa corriente prima viene a ser la corriente que está pasando por esa resistencia de 4 ohmios. Entonces, esa corriente prima, ¿qué es igual? Simplemente sería igual a la corriente I sub 2 menos la corriente I sub 1. ¿Y por qué lo tomo así? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no I sub 1 menos I sub 2? Porque ya el signo te lo está estableciendo, ya te lo dice ya el problema. O sea, pasa de más a menos, ¿no? O sea, hay una caída de potencial. Por lo tanto, la corriente resultante tiene que pasar así, de esa forma. ¿Ok? Entonces, si ya tengo la corriente que está pasando por esa resistencia de 4 ohmios, entonces de aquí es fácil deducir que el voltaje en esa resistencia, es decir, el voltaje V de X, es simplemente aplicando la ley de Ohm, sería VIR, ¿no? Corriente eléctrica, es decir, la corriente I', por la resistencia de cuánto? De 4 ohmios, simplemente sería por 4. ¿Está bien? Entonces aquí reemplazas, esto sería 4 veces corriente I sub 2 menos la corriente I sub 1 y se acabó. ¿Ok? Vamos a llamarle aquí una ecuación número 1. ¿Ok? Ecuación número 1. Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el análisis cotidiano que siempre hacemos con el método de corrientes en malla para cada una de estas mallas.
Empecemos con la malla número 2, ¿ya? Sería entonces aquí, malla número 2. Malla número 2. Entonces, aquí en esta malla número 2, ¿cuántas fuentes de voltaje existen? 2. Pero la corriente cuando pasa por esta fuente de voltaje independiente de 5 voltios pasa de menos a más. ¿Qué signo debe tener? Más. Aquí debería ser 5. Cuando pasa por esta fuente de voltaje dependiente, la corriente I sub 2 pasa de menos a más. ¿Qué signo debe tener? Más. Pero aquí vale ¿cuánto? 2 veces B de X. Listo. Esto es igual a ¿cuánto? A la corriente I sub 2, porque estoy analizando la malla 2, ¿sí? Corriente I sub 2, ¿por cuánto? Por la suma de todas las resistencias en esa malla 2. Acá hay solamente 2, ¿no? 4 más 4. Listo. Y le resta automáticamente la corriente 1, que multiplica la resistencia que comparten ambas mallas. Y la resistencia común para ambas mallas es esta resistencia de en medio, de 4 ohmios por 4. Y se acabó. Entonces aquí voy a reemplazar, ¿no? 1 aquí en esta expresión. Sería entonces 5 más 2 por B de X, que vale ¿cuánto? Simplemente reemplazo, sería 4 por I sub 2 menos I sub 1. Esto es igual a ¿cuánto? A 8, la corriente I sub 2, menos 4, la corriente I sub 1. Sigo multiplicando, esto el resto es álgebra. Sería simplemente 5 más 8 I sub 2 menos 8 I sub 1. Esto es igual a 8 I sub 2 menos 4 I sub 1. Si te das cuenta, puedo eliminar 8 I sub 2 y 8 I sub 2. Entonces aquí quedaría 5 es igual a ¿cuánto? Este 8 pasa allá, quedaría entonces aquí 4 veces la corriente I sub 1. Entonces, tú de aquí puedes inferir pues que la corriente I sub 1 no es más que 5 cuartos amperios, ¿cierto? Y esto es igual a ¿cuánto? A 1.25 amperios. 1.25 amperios. Y esa sería la respuesta. Entonces, la corriente que está pasando por por el circuito, digamos, la corriente I sub 1, que pasa por esta malla número 1, pues tiene un valor que es 1.25 amperios. Esa sería la respuesta. ¿Okay? 1.25 amperios. Entonces, eso es analizando la malla número 2. Puedo analizar la malla número 1 para calcular la corriente eléctrica en la resistencia, para calcular la corriente eléctrica en la malla número 2. Entonces, para calcular la corriente eléctrica 2, digamos, en la malla, en esta malla 2, ¿no? Entonces, faltó analizar aquí la malla número 1 y lo voy a poner aquí. Malla 1. ¿Cómo sería? ¿Cuántas fuentes de voltaje están en esta malla 1? Simplemente 1, y como la corriente pasa por esta fuente de voltaje independiente de más a menos, su signo debe ser menos. Sería entonces aquí menos 3 es igual a ¿cuánto? A la corriente 1, porque estamos analizando la malla 1, por la suma de todas las resistencias. Aquí sería 4 más 2 menos la corriente I sub 2, que multiplica la resistencia que comparten ambas mallas, y solamente si tú te das cuenta es 4, ¿cierto? Aquí quedaría entonces menos 3, esto es igual 6 veces la corriente I sub 1, menos 4 veces la corriente I sub 2. Muy bien, reemplacemos los valores, aquí tendremos menos 3 es igual a 6 veces la corriente I sub 1, que vale 1.25, ¿cierto? Menos 4 la corriente I sub 2. Si tú reemplazas, operas, entonces te das cuenta de aquí que la corriente I sub 2 sale, en este caso, 2.625. 2.625 amperios. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, tenemos la corriente 1 y la corriente 2. ¿Ya? Esas son las respuestas. Entonces, siempre que trabajemos con fuentes de voltaje dependientes, puede ser de corriente o puede ser de voltaje, como es en este caso,
hay que ver quién nos da la constricción. Es decir, esto se define la constricción, ¿no? Constricción o restricción, ¿ok? Para ver cómo podemos establecer ese voltaje y poder reemplazarlo en las ecuaciones de Maya que nosotros ya estamos acostumbrados a resolver. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Muchas gracias por estar presente. Ya nos vemos en otra oportunidad. Cuídense, un abrazo. Chao.